Listo, ya puedes empezar. Sí. Bueno, a mí me tocó perspectivas teóricas en cadenas tróficas y nos empieza hablando, bueno, más que nada una pregunta, ¿qué es una cascada trófica y por qué nos importa? Definen, bueno, nos dan diferentes definiciones de cascadas tróficas. La primera que nos dan es la de Pace y colaboradores en 1999, que dice que el efecto recíproco depredador-presa altera la abundancia, biomasa o productividad de una población, comunidad o nivel trófico en más de un eslabón en una red alimentaria. Más adelante, en ese mismo año, Persson nos da una definición un poco más simple, por así decirlo, que es efectos recíprocos depredador-presa, perdón, propagación de mutualismo indirectos entre niveles no adyacentes en una cadena alimentaria. Dicen que es un poco más simple, pero a mí se me hace más fácil la primera. Ya después, en el 2001, Esther y colaboradores nos dan otra definición, que es una cascada trófica es la progresión de los efectos indirectos de los depredadores a través de niveles tróficos sucesivamente más bajos. Y bueno, ya una definición que nos dan un poco más fácil o más popular, por así decirlo, es la de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La primera parte fue como la introducción, recordar un poco sobre los modelos teóricos clásicos de cascadas tróficas, y nos mencionan que los capítulos que faltan van a hablar sobre historias de casos dramáticos que ilustran el por qué deberíamos de preocuparnos por las cascadas tróficas y apuntar hacia una comprensión conceptual de los factores que determinan la variación en la fuerza de las cascadas entre biomas. Este capítulo se va a enfocar en describir algunas de las posibles extensiones y modificaciones de la teoría básica de las cascadas tróficas, y también se menciona que la teoría clásica de la cadena alimentaria ignora muchas complicaciones del mundo real, y para poder sobrellevar estas complicaciones se utilizan modelos, el modelo cristal perfecto, los cuales ayudan a identificar ejes de variación como variables ambientales o rasgos del organismo que luego pueden usar para interpretar diferencias en la dinámica de la red alimentaria. También nos menciona que esta es una teoría muy extensa y que es muy difícil o imposible de ver todas las direcciones posibles en este capítulo, así que solo nos mencionan 6. La primera, que es la interacción directa planta-depredador, nos empieza diciendo el modelo clásico de Lotta Volterra, el cual vimos en el capítulo 1, asume que para comprender las cadenas alimentarias se puede analizar por separado la tasa de ataque del depredador en el herbívoro y la tasa de consumo de la planta por el herbívoro, para al final juntar estas dos interacciones y describir la dinámica del sistema completo. Sin embargo, actualmente se enfatiza la interdependencia de los diferentes vínculos tróficos bajo las interacciones mediadas por rasgos y modificaciones de interacciones. Por ejemplo, la tasa de consumo de la planta por parte del herbívoro puede depender de los rasgos del herbívoro, que también influyen en su riesgo de depredación. Y estos rasgos pueden responder al equilibrio entre el riesgo de depredación y la recompensa del forrajeo. En otras palabras, eh, nos dicen que el herbívoro, cuando ve una gran abundancia de su depredador, lo que hace es deja de alimentarse o dejar de buscar alimento, para posteriormente, cuando ve que el depredador disminuye en abundancia, empezar ya a alimentarse o buscar el alimento. Muchos estudios también sugieren que los efectos mediados por rasgos son al menos iguales en fuerza a los efectos mediados por intensidad, y esto se refleja
en las respuestas plásticas de las presas a los depredadores y de las plantas a los herbívoros, como por ejemplo defensas químicas. Y menciona que esas defensas o respuestas se pueden abarcar por generaciones. El ejemplo que nos ponen es el de los pulgones, que es una plaga. Este nos menciona que responde a la presencia de enemigos naturales secretando feromonas de alerta, de alarmas, y a su vez estos inducen a que los adultos sin alas empiecen a dar luz a crías aladas. Sin embargo, estas alas son muy costosas, haciendo que estos presenten una fecundidad menor, pero este costo lo compensan porque pueden abandonar la planta huésped y dispersarse a grandes cantidades, por lo que pueden escapar rápidamente de la depredación o incluso del parasitismo de donde nacieron. Y esto a su vez ayuda a la planta ya que reduce la densidad del pulgón en su hospedero, debilitando potencialmente el impacto que éste tiene hacia él. Por lo tanto, las defensas inducidas pueden tener efectos complicados en el patrón espacial y en la dinámica temporal a largo plazo en las cascadas tróficas. Por el contrario, se ha prestado muy poca atención a las interacciones entre el nivel de la planta y la tasa de depredación. Uno pensaría que la eficiencia de búsqueda de alimento del depredador depende de la estructura y biomasa de la vegetación. Por ejemplo, Ripper y colaboradores informan que en Yellowstone el riesgo de depredación de alces es elevado en bosques de álamo debido al riesgo que hay cuando un alce huye. Este, al tratar de huir, puede tropezarse con un tronco caído y ser presa fácil para los lobos o pumas, por los que los alces prefieren ya no alimentarse mejor ahí. Otro caso es el del Serengeti, donde los leones pueden capturar fácilmente a los ñus en pastos altos, ya que esos se pueden esconder fácilmente, y esto trae consecuencias dinámicas en los leones. Nos mencionan también que durante la sequía de 1994, en el Serengeti, la población de ñu se redujo drásticamente, haciendo que la hierba creciera de tamaño, la cual persistió durante varios años y permitió a la población de leones cazar con facilidad a los ungulados. Por lo tanto, esto originó un aumento en el número de leones. Una consecuencia de esto es que cuando la vegetación crece en estatura, puede haber una intensificación de la depredación, como lo mencionaba adelante, atrás, perdón, lo que lleva a una reducción de la riboría, lo que a su vez promueve un mayor crecimiento en la vegetación. Esto se puede ver en la expresión algebraica, la que vimos en la primera clase, solo que aquí la tasa de ataque constante del depredador fue reemplazada a una tasa de ataque variable dependiente directamente, y esta, bueno, depende directamente de la biomasa, y esa fue interpretada como R, la letra R. Un análisis de este modelo muestra que es posible una amplia gama de resultados dinámicos, incluidas dinámicas inestables y estados estables alternativos que no se observan a simple vista. La figura que nos muestran en esta diapositiva, podemos observar que en el tiempo cero se presenta una perturbación, haciendo que el número de depredadores, o bueno, su densidad, abundancia, disminuya. Y esto conduce a un aumento en la densidad de herbívoros y un aumento temporal en el número de depredadores. Pero debido a que el número de herbívoros es alto, la vegetación continúa reduciéndose, lo que conduce a una reducción en la tasa de ataque al herbívoro. Esta reducción en el consumo comienza a reducir el número de depredadores. Esta gráfica es otro ejemplo donde la dependencia funcional antes mencionada de los ataques de los depredadores en la densidad de la vegetación conduce a una dinámica inestable.
Las perturbaciones, como podemos observar, son más constantes, por así decirlo, suben y bajan. Y esto hace que también las poblaciones de los depredadores y las presas estén en oscilación constantemente. Allá él sostiene que la escala de cobertura de los desiertos hace que las presas sean más vulnerables a la caza, ya que son visiblemente más, bueno, son vistos, bueno, los pueden ver más, me trabé ahí. La cuestión es que dependiendo de la forma detallada en que estos efectos se entrelacen en un modelo de cadena alimentaria, se puede observar una estabilidad mejorada o al revés. La siguiente viñeta, por así decirlo, bueno, lo traduje así, la cascada trófica en el espacio. Es un tema sin explorar en su mayoría. Es cómo estas influyen en la dinámica a escalas espaciales más grandes. Como los procesos espaciales, a su vez, modulan las cascadas tróficas a escalas locales, y estos procesos se reflejan en la estructura espacial emergente de los países. El ejemplo que nos mencionan es el del lobo, alce y el álamo. En ausencia de los lobos, los alces podrían en teoría producir un paisaje espacialmente homogéneo y abierto con cobertura baja de álamos, mientras que una vez que los lobos son introducidos, las pequeñas diferencias iniciales en la cobertura del álamo se ven reforzadas por las percepciones de los alces sobre el riesgo de depredación. Así que los alces evitan los parches de álamo, permitiendo el crecimiento de árboles jóvenes y plántulas. Además de esto, la depredación de lobos puede magnificar teóricamente la heterogeneidad del hábitat a escalas de paisaje, con importantes implicaciones para el mantenimiento de la biodiversidad de otros taxones, como conjuntos de aves a estas escalas. Se sugiere, bueno, pero si surge en una dinámica inestable en la dinámica de la red trófica local, deben existir algunos mecanismos estabilizadores para que la red trófica persista. Un factor estabilizador a una escala muy local sería la introducción de refugios espaciales absolutos, donde un número limitado de presas están protegidos. Cuando los refugios son lo suficientemente comunes, se espera que la depredación sea débil y las cascadas tróficas deberían ser cuantitativamente triviales. En ausencia de los refugios, el espacio aún puede facilitar la persistencia si las interacciones son localizadas y la dispersión es limitada. Por otra parte, nos hablan de cadenas alimenticias en islas o áreas de hábitat pequeñas o aisladas. En el caso de islas muy pequeñas, puede ser difícil para el herbívoro sobrevivir, mientras que en islas algo más grandes, el herbívoro puede estar presente, pero el depredador no. En ese caso, uno esperaría una herbivoría intensa. En islas aún más grandes, los depredadores deberían estar presentes de manera predecible y moderar el impacto de los herbívoros en su base alimentaria. Por lo tanto, puede haber una relación en forma de joroba entre la intensidad promedio de la herbivoría y el tamaño de la isla. Esto surge debido a la variación espacial en la probabilidad de cascadas tróficas de arriba hacia abajo impuestas por la depredación. Hay muchas menciones importantes en las cascadas tróficas distintas de las capturadas en la teoría biogeográfica, así que el objetivo importante de la investigación sobre cascadas tróficas debería ser integrar firmemente las interacciones de la red trófica y la dinámica ecológica espacial, a fin de evaluar mejor las causas y consecuencias de la variación espacial en las fuerzas de las cascadas. El siguiente punto fue la de patógenos y fuego como moduladores de cascadas tróficas y patrones de paisajes. En el Serengeti presenta una situación en la que el consumidor, que en este caso es el ñu, puede eludir la presión reguladora de la depredación, siendo muy móvil debido a que se mueven en grandes rebaños
y esto permite que los ñu aumenten en gran número. Sin embargo, el impacto del ñu sobre la biomasa vegetal es uno de los principales impulsores de la dinámica temporal y el patrón espacial en el ecosistema del Serengeti. Esta fue interrumpida debido a la peste bovina que se presentó. Sin embargo, fue restablecida debido a la intervención del humano. En cuanto al fuego, ha jugado un papel clave en cascadas, no solo por la propagación vertical de perturbaciones tróficas, sino también efectos laterales entre dos gremios de recursos, pastos y árboles. Estos en las sabanas compiten entre sí y el fuego ayudan a mediar esta interacción. El fuego afecta a los árboles de lento crecimiento, pero a su vez afecta a los pastos de rápido crecimiento que alimentan al fuego. El fuego influye cambios masivos en la vegetación, pero el aumento de la población de ñu que hubo después de la peste bovina causó una disminución de incendios y una expansión en la población de árboles. Esto es importante, pues las cascadas tróficas normalmente son vistas a nivel de macroorganismos. Sin embargo, nos olvidamos de los microorganismos que quedan fuera de la red alimentaria y estos tienen grandes impactos en las cascadas tróficas, modificando la fuerza de interacciones tróficas de formas más sutiles, por ejemplo, haciendo que la presa sea más fácil de atrapar o viceversa, afectando al depredador y debilitando a las cascadas. En este caso, quise aprovechar un poco y meter a los parásitos, los cuales en estos dos ejemplos lo que hacen es facilitar al depredador a encontrar, a atrapar a su presa, ya que el primero, el Neocororidium paradoxum, está muy difícil, es un tremátodo el cual infecta al gusano y lo que hace es, este parásito es poderlo controlar, haciendo que suba a las copas de los árboles, siendo muy visible para el ave, además de que tiene colores muy llamativos, haciendo que el caracol sea depredado por el ave. Y en el otro caso tenemos a Toxoplasma gondii, ese es un protozoo, y esos llegan a afectar a las ratas ratones, haciendo que el ratón, cuando está infectado por este, pierda el miedo hacia el gato y lo empieza a perseguir o lo empieza a provocar para que el gato se alimente del ratón y el hospedero llegara y el parásito llegara a su hospedero definitivo. Son como ejemplos que quise meter referente a que la presa es más fácil de atrapar, hablando de microorganismos. Otro efecto en cascada significativo puede ser a través de la modulación de la dinámica de la enfermedad en huéspedes que también son presas. Una consecuencia epidemiológica de la eliminación de depredadores superiores puede ser el desencadenamiento de interacciones huésped-patógeno a niveles tróficos más bajos y aparición de enfermedades tanto dentro como entre especies de huésped. Por lo que entendí es que los depredadores ayudan a mediar las enfermedades de esos hospederos, también al depredar a los individuos enfermos, pero a su vez estos compiten con el patógeno ya que el depredador también puede cazar a los huéspedes sanos. Entonces, ¿cuál es el efecto de la eliminación de depredadores sobre la incidencia de presas infectadas? Se preguntan. Mencionan que la eliminación del depredador aumenta la incidencia de la enfermedad y a veces paradójicamente puede conducir a una disminución en el número de huéspedes. Al cambiar los regímenes de mortalidad en una especie hospedante y aumentar la prevalencia de enfermedades, la eliminación de depredadores también puede conducir a una dinámica inestable del hospedero patógeno y epidemias concurrentes. Si el patógeno no está completamente especializado en una especie hospedadora determinada, la eliminación del depredador superior puede aumentar la propagación de la infección a hospederos alternativos, a
dándole paso a caminos para extinciones en cascadas a medida de que las especies hospedadoras resisten, el- resistentes suprimen las especies hospedadoras vulnerables. También nos mencionan que en algunos sistemas los parásitos explotan tanto a sus presas como a sus depredadores para completar sus ciclos de vida. Un último ejemplo que quise poner de parásitos, ya que aquí lo mencionan muy ya fijamente, es el caso de este nemátodo que parasita los saltamontes. El texto menciona que incluso llegan a explotar tanto a sus presas. En este caso, el parásito lo que hace es llevar al saltamontes al suicidio, por así decirlo, porque este parásito solamente sale en presencia de agua. Si no hay agua, el parásito no puede salir. Entonces lo que hace es mover al saltamontes a un cuerpo de agua y hacer que éste salte para que el parásito pueda salir. O sea, prácticamente lo está matando. Ya cambiando de tema, el siguiente punto fue el efecto de la diversidad en especies y en interacciones, y nos menciona que otra limitación es que siempre se asume que hay una sola especie en cada nivel trófico, cuando no es así, hay una diversidad y eso lo hace aún más complicado. En la siguiente figura podemos ver en la parte superior el efecto típico de la eliminación a un depredador superior de una cadena alimentaria no vinculada. El herbívoro aumenta y el nivel basal disminuye. En la parte inferior hay dos especies de plantas. Si estas especies difieren en su sensibilidad a la herbivoría, las menos sensibles pueden sostener al herbívoro después de ser liberado de la depredación, de modo que a medida que el herbívoro aumenta en número, deprime en gran medida a las especies de plantas más vulnerables. Perdón que te interrumpa. Es que no se ve completa tu pantalla. No sé, ¿por qué? ¿De dónde se ve? Se ve un pedacito de la letra que dice viñeta 4 ESP y ya. No se ve el gráfico que mencionas. Se ve muy grande toda la pantalla. ¿Desde el Sí inicio? lo veo. No, ¿Sí lo yo sí ven? lo veo bien, sí. Entonces yo soy el de problema. Bueno, me voy a desconectar y me conecto porque nada más veo un pedacito de letra. Ok. Ujú. Sí, gracias. Bueno, teniendo en cuenta las interacciones entre las especies consumidoras, la eliminación de un depredador superior puede conducir a un aumento en los depredadores intermedios, con consecuencias devastadoras para las especies de presa de los depredadores liberados. En los sistemas de artrópodos, el resultado de las cascadas tróficas también puede depender en gran medida de la especificidad de la señal proporcionada por un herbívoro objetivo y la diversidad del herbívoro que enfrenta al depredador o parasitoide. Voss y colaboradores demostraron que una avispa parasitoide especializada que se dirige específicamente a una especie de herbívoro también puede ser atraída por plantas dañadas por otros herbívoros, por lo que la presencia de otros herbívoros puede tener un efecto negativo sobre el parasitoide y su hospedero. El modelo de Voss sugiere que este efecto puede ser tan grave que puede reducir la interacción hasta el punto de extinguirse. Una tarea importante para el trabajo futuro es comprender cómo los detalles de este patrón trófico en las redes tróficas influyen en la probable fuerza de las cascadas tróficas. Otro ejemplo de respuesta a señales químicas son las avispas hiperparasitoides. Estas exudan sustancias químicas a las que los hospederos responden al tener mayor fecundidad. Esto debido a que pasan menos tiempo a la defensiva, perdón, y más tiempo alimentándose. Por otra complicación es que los depredadores superiores pueden estar alimentándose de los mismos recursos de los consumidores intermediarios. Por ejemplo, algunos depredadores pueden utilizar a otros depredadores
como presas, algo conocido como depredación dentro del gremio, y esto puede alterar los patrones de abundancia a lo largo de gradientes de productividad. La siguiente figura nos muestra un ejemplo de modelo en el que tanto el depredador superior como el depredador intermediario comparten un recurso. A lo largo del gradiente, la presa está ausente. Luego, esta llega o aumenta, pero vuelve a disminuir una vez que el depredador está presente. Estos efectos difieren en los pronosticados por los modelos clásicos de la cadena alimentaria porque hay cambios en la composición de especies y la abundancia relativa dentro de los niveles tróficos a lo largo de del gradiente de productividad. El siguiente punto es la interpretación de variación temporal y las cascadas tróficas. Aquí nos menciona que la variabilidad y las perturbaciones tienen un gran impacto en la fuerza de las interacciones interespecíficas, incluidas las cascadas tróficas. Spiller y Schoener informan que en las Bahamas un huracán amplificó en gran medida el impacto de los herbívoros en las plantas debido a una reducción general de la depredación por parte de los lagartos, los cuales fueron golpeados por la tormenta y retrasaron su recuperación numérica. Nos menciona que comprender cómo la variación temporal y la perturbación se traducen en variación temporal y espacial en el impacto de las cascadas tróficas es un desafío importante para los estudios teóricos y empíricos. La última viñeta que nos mencionan es la del Homo sapiens, el depredador superior Uber. Nos dice que muchas veces los humanos somos los depredadores que determinan las cascadas de arriba hacia abajo. Por ejemplo, ellos cazan el ñu y otros ungulados para su propio consumo y el mercado de carnes de animales silvestres. Holdo y colaboradores predicen que el aumento de caza de ñu en el Serengeti como resultado de la población humana tendrá un fuerte impacto en la cantidad de fuego y en la cobertura de árboles de dicho lugar, que es lo que nos mencionan en la gráfica. En el caso de arriba podemos ver que, bueno, son dos, la parte de arriba es en ausencia del ñu y en la parte de abajo la presencia de ñu. Sin la presencia de ñu podemos ver una biomasa alta de pastos, una frecuencia alta de incendios y una cobertura de árboles alta. Cuando el ñu está presente, la intensidad y el momento del pastoreo, bueno, mejor dicho, la biomasa del pasto disminuye considerablemente, también considerablemente la frecuencia de fuego es disminuida y la cobertura de fuego, la cobertura de árboles está más, como que equilibrada con los pastos. Ya en conclusiones, nos mencionan que vincular las cascadas tróficas con la ecología espacial, que va desde la dinámica de las metacomunidades hasta el subsidio espacial y los efectos secundarios, las restricciones de comportamiento y los cambios ontogénicos del hábitat, es un desafío grande e importante. Las cascadas tróficas tienen muchas dimensiones no estándar, incluida la ecología del miedo, las modificaciones de rasgos y las influencias en las tasas de depredación que aún no se han explorado completamente, ya sea teórica o empíricamente. Las cascadas tróficas pueden afectar gravemente el mutualismo y las redes de facilitación y cambiar las interacciones huéspedes patógenos de muchas formas y los análisis teóricos de las interacciones de múltiples especies, depredación dentro del gremio, competencia aparente, consumo clave, interacciones competitivas del gremio, se pueden utilizar para dilucidar muchas de las complejidades de las cascadas tróficas en ecosistemas tanto naturales como alterados o manejados. Y ya, de mi parte sería todo.